Católico instruido jamás será confundido. Radio Apóstol Puebla, una radio comprometida con la evangelización y la iglesia. Buenas tardes, hermanos. Estamos con ustedes las hermanas misioneras apóstoles de la palabra con su programa Te seguiré, Señor. Pues estamos aquí en esta tarde saludándolos y continuando con esta compartir de la palabra de Dios. Estamos aquí en Xonacatepe, Puebla, las hermanas que tenemos a cargo del voluntariado misionero, y pues estamos aquí nuevamente saludándolos. Soy la hermana Lucy y también se encuentra con nosotros la hermana. Buenas tardes a todos, soy Amada González Hoyos, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues sí, tenemos aquí la presencia de la hermana Amada y también pues el librito para que ustedes lo vayan sacando, el libro de Evangelizar, la más noble aventura. Pues bien, a todos los que nos sintonizan a través del WhatsApp y también del radioapostolpuebla.com, que nos están sintonizando en estos momentos, como cada 8 días, y pues también los saludamos. Vamos a iniciar como cada 8 días con la oración. Vamos a empezar. Vamos a rezar con el Salmo 113. Este Salmo 113 es una oración de alabanza a Dios. Aquí nos dice, la introducción de este salmo es muy interesante. Dice: pobres y humildes alaben al Señor. Lo que distingue a Dios de los hombres no es solamente la obra inmensa de su creación, sino su manera de actuar con nosotros, su preferencia por los hombres, por lo que los hombres desprecian. Le gusta elegir para realizar sus obras de gracia a instrumentos débiles. Muy interesante este salmo, y nos unimos también al salmista. Vamos a entonar la antífona y la hermana Lucy, una servidora, vamos a participar de 2 versículos. Primero entonamos la antífona. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Juntas. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Desde donde sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. El Señor es excelso sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que está entronizado en lo alto y se inclina para mirar desde el cielo a la tierra? Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Al pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira al desvalido, para darle un asiento entre los nobles, con los grandes de su pueblo. Da un hogar a la mujer estéril, ahora feliz madre de sus hijos. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bien, vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 hasta el 62. Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Mientras iban de camino, uno le dijo: te seguiré a donde vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Le contestó: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios.
Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo: el que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues con este texto bíblico de San Lucas, pues está basado el programa en este texto bíblico: te seguiré, Señor. Y pues aquí nos presenta el Evangelio de San Lucas cómo Jesús da estas respuestas a todas aquellas personas que quieren seguir a Jesús. Y muchas veces nosotros podemos poner pretextos para seguir a Jesús. No es fácil, por eso dice que son las exigencias del Maestro, ¿no? Dios nos invita a través de su Hijo Jesús a seguirlo. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vienen estas exigencias, tenemos que dejar ciertas cosas, ciertas comodidades a nuestra familia, y son cosas que a veces nos duelen, pero el seguimiento de Jesús no es fácil. Por eso el programa dice: te seguiré, Señor. Pues es basado en ese texto bíblico del seguimiento a Cristo. Pues bien, pues estamos en esta lucha, somos misioneras. Dios nos ha llamado a servirlo y hemos dejado muchas cosas, pero aparte de dejar la familia, de dejar la casa, de dejar tal vez amigos, trabajo, muchas cosas, pues el Señor todavía nos sigue exigiendo en dejar ciertas cosas, ¿verdad, hermana amada? Por ejemplo, ahora más profundos, si nos vamos, pues nos está exigiendo de dejar nuestro pecado, que a veces también pues tenemos todavía. No somos santas, estamos en la lucha de querer imitar al Maestro que es Jesús, ¿no? Y pues este Evangelio precisamente nos presenta este seguimiento de verdad a Cristo, ¿no? Y pues bien, vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, después de un breve cortecito con un canto, vamos a iniciar con el siguiente tema que nos corresponde el día de hoy, después del cantito. Misterio que no puedo entender, misterio que no puedo explicar. Tres personas en un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas en un solo Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de amor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de amor. Tres personas en un solo Dios. ¡Hey! Que solo por la fe, misterio, alegre aceptaré el misterio del amor de Dios. Y es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El misterio del amor de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de amor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de amor, el misterio del amor de Dios.
Espíritu Consolador. Tres personas en un solo Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios es nuestro Padre querido. Nos ha creado a todos por amor y nos espera con corazón de Padre al final de nuestro caminar por este mundo. Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Él es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo. Mirándolo a Él, veremos al Padre. En Él podemos sentir a Dios humano, cercano, amigo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Espíritu que alienta nuestras vidas, Espíritu que nos fortalece, Espíritu que nos impulsa con amor hacia los que sufren. Este Espíritu es lo mejor que hay dentro de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu de amor. Tres personas en un solo Dios. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en nombre del Espíritu y el Espíritu de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu de amor. Estás en sintonía de radioapostolpuebla.com. Bien, pues estamos nuevamente aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios a través de esta comunidad misionera Apóstoles de la Palabra. Pues estamos aquí una servidora, la hermana Lucy, y también la hermana Amada, una invitada especial el día de hoy de la hermana Amada, que tiene pues muchos años de ser misionera Apóstol de la Palabra, y pues tenemos esta oportunidad de compartir en este día con ustedes y también de compartir este tema de evangelizar la más noble aventura con este libro, y también el tema de hoy que es la voz de los obispos. En esta cuarta parte del libro de evangelizar la más noble aventura pues nos presenta cosas importantes sobre la evangelización, y entonces aquí nos presenta el padre Matuli este documento de Puebla, y que precisamente pues aquí la hermana lo tiene, el documento de Puebla, y que el padre Matuli sacó varios números de este documento. Y pues vamos a reflexionar acerca de esto y cómo la iglesia pues tiene que evangelizar. Y en este número 1 que nos presenta el padre Matuli dice: la iglesia y mundo. La iglesia no tiene que preocuparse solamente por formar a catequistas que cuiden de las comunidades cristianas, tiene la obligación de formar a hombres decididos que puedan entrar en la sociedad para llenarla del espíritu cristiano. Y ahí en el documento de Puebla, en el número 154, nos presenta, dice: la evangelización pondrá de relieve la importancia de los laicos, tanto cuando desempeñan ministerios en la iglesia y para la iglesia, como cuando, cumpliendo la misión que le es propia, son enviados como su vanguardia en medio de la vida del mundo para rehacer las estructuras sociales, económicas, políticas, de acuerdo con el plan de Dios. Bien, pues esto es lo que dice este documento de Puebla a través de la iglesia, que es la obligación de la iglesia formar al laico, ¿no? Y nuestra comunidad misionera precisamente a esto nos dedicamos, a formar a los laicos, a darles formación bíblica, a darles formación espiritual, a darles el alimento espiritual. Precisamente el carisma de Apóstoles de la Palabra es la opción preferencial por los pobres, precisamente de darles la formación bíblica, ¿no? Entonces la primacía de la palabra de Dios en nuestra comunidad misionera es importante, y nosotros tenemos que tratar de que el laico esté formado para poder anunciar a Cristo, ¿no? Y entonces
Esto es lo primordial de Apóstoles de la Palabra. Y precisamente el Padre Matuli en este libro nos enseña la importancia de formar al laico, ¿no? Entonces hemos tenido la oportunidad de dar formación en algunas parroquias donde se nos da la oportunidad de dar esta formación bíblicamente, darles esta formación a estas personas y pues hemos tenido esta experiencia y como el laico muchas veces se siente agradecido y se siente contento el poder recibir más de la palabra de Dios. Y bueno, en mi experiencia personal, pues me he encontrado con esta realidad de que mucho laico que sirve en la iglesia, pues a veces no tiene bases firmes en su fe y por eso se siente con una inseguridad de poder anunciar a Cristo. Por eso hay inseguridad. ¿Por qué? Porque no tiene una formación bien. Y también por eso muchos servidores de la iglesia, laicos comprometidos, pues abandonan a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad de ser católicos, ¿no? Entonces también trabajamos en el área de la apologética, la defensa de la fe. ¿Para qué? Para fortalecer la fe del católico. Y pues trabajamos estas dos cosas importantes en nuestra comunidad, darles de la palabra de Dios y también cómo defender su fe católica, no para pelear, sino para que ellos estén seguros de su fe. Y hay servidores que dicen, pues yo no sabía esto, catequistas que dicen, pues yo no conozco mucho de la palabra de Dios y necesito una formación. Y es verdad, ¿no? El documento de Puebla nos está enseñando que se tiene que formar al laico, ¿no? Y que esto es importante en la iglesia, ¿no? Los servidores en la iglesia pues tienen que estar formados, conociendo más sobre su formación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a enseñar? Muchas veces pues hemos encontrado misioneros que dicen, yo soy misionero en la iglesia, o jóvenes que dicen, soy misionero, pero muchas veces no tienen una formación adecuada y muchas veces pueden enseñar cosas que no son de acuerdo a la doctrina de la iglesia. Y entonces es importante por eso la formación del laico, y el documento de Puebla nos recuerda ver que los laicos tienen este papel que desempeñar dentro de la iglesia, pero que también tienen que estar bien formados. Y entonces esto nos presenta en esta parte. Y también pues en la iglesia sabemos que mismo Jesús nos enseñaba, en el punto número 2 dice, un pueblo de servidores. La iglesia está para servir a imitación de Cristo, que vino para servir y no para ser servido. Mateo 20:28. Capítulo 20, versículo 28. El que tenga deseos de dominio no puede ser verdadero cristiano y mucho menos evangelizador. Entonces aquí está algo importante que nos dice el Evangelio de San Mateo. Jesús mismo nos puso el ejemplo, ¿no? Yo vine para servir y no para ser servido. Entonces en la iglesia estamos para servir, estamos para dar un servicio, estamos para ayudar en la iglesia. Entonces tenemos esta oportunidad que se nos da de poder servir en la iglesia. No estamos aquí para que nos sirvan, sino para servir en la iglesia. Y hay muchos lugares o muchas, ¿cómo se dice? En la iglesia muchos carismas donde uno puede realizarse y uno puede servir en la iglesia. No venimos a servir en la iglesia para tener una posición, un lugar importante, y muchas veces se maneja de esta manera. A veces ingresan a la iglesia o quieren pertenecer a un grupo en la iglesia, pero buscando un puesto, un lugar importante. Yo quiero ser importante, pero Jesús nos enseña que no, venimos a servir. Venimos a servir en lo que podamos, ¿no? Ayudar a conocer de la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, esta es la finalidad de todo servidor en la iglesia, dar a conocer la palabra de Dios. Por eso Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. Y entonces la finalidad es servir. Pero primero, como dice el Padre Matuli, tenemos que, y como dice el documento de Puebla, tiene que haber una formación. ¿Qué le parece todo esto, hermana Amada? Pues me parece muy interesante esa frase que decías, que venimos para servir y no servirnos de la iglesia. Creo que es algo muy importante que todo discípulo de Cristo
o los que tenemos esta responsabilidad de ser misioneras, discípulas de Cristo, creo que es importante ir profundizando, interiorizando esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sí realmente es triste ver en la iglesia que desde lo más, se puede decir, ¿no?, simple misionero o simple catequista, simple sacristán o el que recoge la colecta, muchas veces se pelea por los primeros lugares, se pelean por ser importantes, y eso es un mal testimonio, ¿verdad? Porque si uno tiene la claridad de que pues nosotros venimos a simple y sencillamente ser discípulos de Cristo, servidores de Cristo, y yo creo que esto nos debe dar esa alegría de servir en la iglesia, pero no pelear nunca, ¿cómo se puede decir? Pelear los primeros puestos, primeros lugares para hacernos importantes, sino que simple y sencillamente servir a Cristo en la iglesia, en los pobres, en los necesitados, en la gente pues necesitada también de conocer la palabra de Dios. Al menos a mí en lo personal creo que este libro de Evangelizar la más noble aventura es un libro que siempre me ha llamado mucho la atención. Dice Evangelizar la más noble aventura. Esto lo recibí desde mis inicios como misionera, me marcó mi vida que es algo importante, que mi prioridad principal es seguir a Cristo. Si seguir a Cristo, pues yo tengo que servirlo sirviendo a la iglesia y no sirviéndome de la iglesia o no sirviéndome del grupo, ¿verdad? Y entonces yo creo que esto es algo muy importante, que sobre todo también nosotros apóstoles de la palabra pues trabajar mucho este aspecto para que de esa manera podamos ser de ejemplo para cualquier persona, ¿verdad? Sí, como lo dice también el documento de Puebla en el número 271, ¿no? Que dice: dentro del pueblo de Dios todos, jerarquía, laicos, religiosos, son servidores del Evangelio, cada uno según su papel y carismas propios. La iglesia, como servidora del Evangelio, sirve a la vez a Dios y a los hombres, pero para conducir a estos hacia el reino de su Señor, el único de quien ella, junto a la Virgen María, se proclama esclava y a quien subordina todo su servicio humano. Entonces el documento de Puebla nos aclara esto, ¿no? Todos somos servidores. La jerarquía, los laicos, religiosos, todos fieles comprometidos, desde el Papa hasta el laico, como usted decía, hasta el sacristán. Estos somos servidores en la iglesia, ¿no? Dice, junto con María Santísima, que se proclama esclava y a quien subordina todo servicio humano. Entonces el ejemplo también lo tenemos en nuestra Madre Santísima, cuando María contesta: he aquí la esclava del Señor. Entonces a veces nosotros podemos entrar en la iglesia, pero con orgullo, con soberbia, y no tenemos esta actitud de María, ¿no? De he aquí la esclava del Señor, he aquí la servidora del Señor, aquí yo estoy para servir, ¿no? No para servirme, como decía la hermana, ¿no? Entonces todo el pueblo de Dios que lo conforma la jerarquía, y a veces pues también muchas veces las posiciones que se tiene cada uno, a veces eso nos llega a llevar al pecado de la soberbia, ¿no? Entonces, yo aquí soy el que mando, yo aquí, este es mi lugar, me tienen que respetar, ¿no? Y entonces a veces llegamos en esa posición de que no es a imitación de Jesús, ¿verdad? Es imitación de soberbia, de orgullo, y que muchas veces nos puede pasar a nosotros también, ¿no? A veces podemos decir, pues yo aquí soy la que mando y aquí me tienen que obedecer todos, yo aquí soy la misionera y aquí todos me tienen que servir a mí, ¿no? Entonces no es así. Entonces, ejemplo de Jesús se hizo servidor de todos, y entonces aquí lo encontramos en este documento de Puebla. Ahora, en el punto número 3, evangelizar, misión de la iglesia. En el mundo hay muchos problemas y necesidades. La iglesia no está llamada a resolver todos los problemas y atender a todas las necesidades. En los casos más urgentes tiene que ofrecer su colaboración en forma de suplencia, hospitales, escuelas, etc. El documento de Puebla nos dice en el número 1286, hermana, ¿lo puede leer, por favor? La iglesia suple en la medida de sus posibilidades las lagunas y ausencias de los poderes públicos y de las organizaciones sociales. Pues aquí nos aclara el documento de Puebla. ¿Cuál es la misión específica de la iglesia?
evangelizar, ¿verdad? Por eso dice el Padre Matuli, no hay que descuidar la evangelización. Esta es la tarea de todo cristiano. Estamos llamados a aportar, según nuestra capacidad y nuestra vocación, el anunciar a Cristo, la evangelización. Esta es la finalidad de la iglesia, la evangelización. Y a veces pues puede suceder que a veces nos entretenemos en otras cosas y no específicamente en la evangelización. Por eso hoy en día hay mucho problema de salidera de católicos. ¿Por qué? Porque no están bien identificados con ser católicos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se van. ¿Por qué? Porque otro abusado vino y le anunció a Cristo, pero no de buena manera, sino les enseñó una doctrina equivocada y piensa que es algo correcto. Entonces, muchas veces nosotros los católicos o la iglesia misma se ha entretenido en otras cosas y no en la evangelización, no dar a conocer la palabra de Dios. Por eso es importante el anuncio del evangelio, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí, la iglesia dice, está para suplir según las necesidades. Según haya una necesidad, pues sí tenemos que ayudar. No es que nosotros digamos, no vamos a ayudar en cuestión de la caridad con las demás personas según a nivel social, ¿no? Si tenemos la posibilidad se puede hacer, pero la finalidad de la iglesia es la evangelización, ¿no? El mismo documento de la iglesia nos aclara de que según sea la capacidad o según sea la necesidad, y no tenemos que andarnos distrayendo. La evangelización es muy importante y los documentos pues nos enseñan. También en el número 348 del documento de Puebla, si lo puede leer, hermano. Sí, pero antes de leer esto me gustaría compartir un poquito en lo que tú decías sobre esto, que yo creo que dentro de la iglesia sí su misión, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero de manera especial la iglesia dice evangelizar es la misión de la iglesia, ¿no? Este punto es muy importante, tener ideas claras sobre esto, porque dentro de la iglesia sí como que se está olvidando un poco esto, pero ya ahora con lo que el Papa ahora exige mucho sobre la evangelización, yo creo que se va tomando un poquito más en serio esto, porque a lo largo de la historia de la iglesia nosotros vemos como muchas veces como que se ha olvidado eso de la evangelización, la misión, porque se mete, todos dicen que son misioneros y van a misionar, a evangelizar, pero no se da lo que es realmente la misión, y como que uno entiende la misión, cosas sociales, ¿no? De eso, gracias a Dios, no estamos en contra de la, tal vez de esa manera de la que otros piensan, la misión es llevar alimentos, llevar medicina, llevar cosas a despensa, cosas así, pero yo creo que y aquí mismo dice, ¿no?, que la iglesia también suple en la medida de sus posibilidades las lagunas y ausencia de los poderes públicos y de las organizaciones sociales. Sí, también eso es importante lo que dice el documento de Puebla, ¿no?, documento de la iglesia, que en muchos lugares donde tal vez no hay ayudas, no hay esas cosas públicas, ¿no?, que ayudan, pues han construido hospitales, se han hecho, la iglesia lo ha hecho esto a lo largo de la historia, pero yo creo que también como que se ha olvidado un poco, se ha metido más en las cosas sociales y no en la evangelización. Precisamente por eso existe una grande, ahora no es una laguna de que no existe hospitales, no existen lugares donde pueden ayudar a los pobres, sino que estamos cayendo en hacer puras cosas sociales y se olvida lo que es primordial, lo que es más importante, la iglesia, evangelizar. Yo desde cuando escuchaba muchas experiencias y testimonios del Padre Amatuli, en una ocasión compartió una de las experiencias, me quedó bien marcado. Por eso cuando yo estuve en Italia, en muchas ocasiones cuando los sacerdotes me decían que pues no, allá no había necesidad de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, y yo les hacía ver un poquito esto. ¿Por qué? Porque no es verdad que no, hasta en lugares así como en Europa no haya necesidad de evangelización. Claro que sí necesita evangelizar, porque ellos entendieron que la misión es llevar
comida, alimentos, cosas materiales. Pero cuando yo escuché esa experiencia que decía que en Perú o en América Latina, pero en algunos de esos lugares presentó esta experiencia, el padre, me llamó mucho la atención esto. Dice que años que trabajaban los misioneros holandeses en esa zona de pobres. Ellos ¿de qué manera evangelizaban según ellos? ¿De qué manera estaban ayudando a la evangelización? Porque son misioneros, daban pura cosa material. Años que estuvieron, como más de 20 años, 25 años, misionando de esa manera, pero no daban la palabra de Dios, no evangelizaban a la gente con la Biblia. Y después llegaron los pentecostales, y ellos predicaban el evangelio, anunciaban el evangelio, le dieron la Biblia a la gente, la misma gente indígena, que estos misioneros europeos decían que no se puede dar la palabra de Dios a esta gente porque tiene el estómago vacío. Pero llegan otros y le dan la palabra de Dios, le dan la Biblia, y vieron esa grande diferencia, cómo aumentaron grupos de misioneros, y ahora a hablar del evangelio, anunciar el evangelio, haciendo propio, hacer como ver que se equivocaron, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la misión era solamente dar alimento, cosas materiales, y después todos aquellos que recibían cosas materiales de esto se pasaron con aquellos que dan la Biblia, ¿no? Y entonces a mí eso me llamó mucho la atención, y yo digo que sí es cierto, cuando nosotros no entendemos bien las cosas, a veces como que vamos de un extremo a otro extremo. Yo creo que aquí no nosotros tampoco, como apóstoles de la palabra, no podemos decir que pues solamente el anunciar la palabra de Dios. Tenemos la posibilidad, colaboramos, ayudamos también las personas, pero lo principal yo creo que es dar la palabra de Dios, la Biblia, anunciar el evangelio y formar de esa manera pues a esa gente que sea pobres, pero que también puedan recibir el anuncio, el evangelio, y que también ellos mismos pueden ser protagonistas, pueden ser también ellos misioneros, y no yo, que si vengo de una ciudad con una cultura y entonces yo digo, yo soy preparado, estos son indígenas y ellos necesitan eso, y ellos solamente van a recibir cosas material, pero no reciben lo principal, ¿no? Entonces a mí eso me llama mucho la atención, y que yo creo que tenemos que luchar también para ayudar a la gente a tomar conciencia de ideas claras sobre esto. Pues bien, vamos a regresar después de este canto con este tema interesante del libro Evangelizar la más noble aventura. Regresamos. Radio Apóstol Puebla. La iglesia católica se puede comparar con una piñata enorme. Todos le dan una paliza por arriba y por abajo, a como de lugar la quieren romper. La iglesia católica se puede comparar con una piñata enorme. Todos le dan una paliza por arriba y por abajo, a como de lugar la quieren romper. No se rompe, porque esta piñata viene de Cristo Jesús. No se rompe, porque se trata de la iglesia que Cristo fundó. No se rompe, porque esta piñata viene de Cristo Jesús. No se rompe, porque se trata de la iglesia que Cristo fundó. Muchos quisieran romperla y acabar con ella, como se hace con una piñata, pero nunca podrán vencerla. Mateo 16, verso 18, Jesús lo prometió.
Muchos quisieran romperla y acabar con ella, como se hace con una piñata, pero nadie podrá vencerla. Mateo 16, verso 18, Jesús lo prometió. No se rompe, no se rompe, porque esta piñata viene de Cristo Jesús. No se rompe, no se rompe, porque se trata de la iglesia que Cristo fundó. No se rompe, no se rompe, porque esta piñata viene de Cristo Jesús. No se rompe, no se rompe, porque se trata de la iglesia que Cristo fundó. Estás en sintonía de radioapostolpuebla.com. Escúchanos desde tu computadora, tu teléfono celular o tablet. www.radioapostolpuebla.com y síguenos en Facebook como radioapostolpuebla.com. Una radio de mucha bendición. Pues estamos nuevamente con ustedes, las hermanas misioneras apóstoles de la palabra, en su programa Te Seguiré, Señor. Y estamos pues mandando saludos a todos los que nos están sintonizando, y también que si nos quieren ahí mandar algún saludito, están en el WhatsApp 22 25 86 80 50, y también en radioapostolpuebla.com en Facebook, y también en Radio Apóstol Puebla en YouTube. Sí, pues ahí nos pueden estar sintonizando. Compartan ustedes para que pues podamos seguir esta evangelización y que podamos seguir compartiendo más sobre nuestras experiencias de misión. Y pues bien, es interesante todo lo que dice el documento de Puebla, y que es importante para la evangelización dentro de la iglesia. Y pues aquí nos quedamos en este punto del número 348. ¿Sí lo puede leer, hermana, por favor? Antes de eso leemos una partecita del documento Evangelii Nuntiandi, que también habla sobre esto. Dice: la misión evangelizadora es de todo el pueblo de Dios. Es su vocación primordial, su identidad más profunda. Evangelii Nuntiandi número 14. Ahora el documento de Puebla. Es su gozo. El pueblo de Dios, con todos sus miembros, instituciones y planes, existen para evangelizar. El dinamismo del Espíritu en Pentecostés lo anima y lo envía a todas las gentes. Nuestras iglesias particulares han de escuchar con renovado entusiasmo el mandato del Señor: id pues y haced discípulos a todas las gentes. Esto es lo que dice el documento de Puebla en el número 348. Pues bien, aquí nos presenta la importancia del pueblo de Dios, que todos nos tenemos que unir para poder dar a conocer la palabra de Dios, evangelizar, ¿no? El impulso del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando empezó la iglesia, ¿no? La marcha de la iglesia que empieza en el Pentecostés, pues ahí vemos la acción de la iglesia, ¿no? Los primeros cristianos, las comunidades cristianas, por inspiración del Espíritu Santo, vemos cómo empieza el camino de la iglesia, ¿no? Entonces, Jesús funda la iglesia, pero después en el Pentecostés, los 50 días, empieza el dinamismo de la iglesia, ¿no? El dinamismo de dar a conocer a través del testimonio de los apóstoles, a través de la predicación de los apóstoles, y pues el mandato de Jesús, que lo dice Mateo 28, 19, ¿no? Id pues y haced discípulos a todas las gentes, a todas las naciones. Y pues está muy claro los evangelios, los mandatos de Jesús, de ir a anunciar a Cristo, de ir a anunciar el evangelio. Cristo mismo es el evangelio. Y también aquí nos hace unas cuestionamientos el padre Amatuli. En nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra nación, preguntémonos cuántas personas no han recibido el anuncio de la salvación, y nosotros qué estamos haciendo. Además, tenemos que pensar en la gran responsabilidad que tenemos para el evangelio, para que el evangelio llegue a todo el mundo, que en su gran mayoría todavía no lo conoce. Es algo serio que tenemos que meditar para decidirnos a luchar con mayor energía.
Escuchemos lo que nos dice a este propósito nuestros pastores. También en el número de documento de Puebla 360 dice: la Iglesia envía como misioneros a los que recibieron el Evangelio, con el ansia de que todos los hombres sean ofrecidos a Dios y que todos los pueblos le alaben. Es muy interesante el documento de Puebla y cómo nos va llevando a esta tarea que tiene la Iglesia. Es una tarea grande de anunciar a Cristo, y que también pues ser misionero pues no es cualquier cosa, ¿verdad? También lo dice en uno de los libros del Padre Amatuli, ¿no? Ser misionero es algo sagrado, ¿no? Que si nos ponemos a reflexionar, es un don tan grande que Dios nos ha dado de ser misioneros, de poder hablar en su nombre, hablar de Cristo. Y pues aquí tenemos el ejemplo grande, pues la hermana Amada tiene mucha experiencia en cuestión de la misión. Pues no sé si usted quisiera decir su biografía, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tiene de ser misionera? Pues la hermana tiene mucha experiencia, y pues yo de verdad puedo ver que ella pues tiene este amor por su misión, por su vida consagrada, y también porque convivió mucho con el Padre Amatuli, y entonces yo pienso que pues ha adquirido el pensamiento de nuestro Padre Fundador, y que pues ella tiene pues estos grandes ejemplos, ¿no? En la misión y en la Iglesia, pues el gran ejemplo es Jesús mismo, ¿verdad? De ser misionero. Pero también nuestra comunidad misionera, Dios le dio un don grande, el carisma de pues dar a conocer la palabra de Dios. Y pues la hermana Amada, pues ella tiene mucho tiempo de ser misionera. ¿Cuántos años tiene usted, hermana, de ser misionera? Híjole, ya olvidé, digo, cuántos años. De Matusalén. Ya olvidé. Pues fíjese que una de las experiencias que puedo decir muy bonitas, que últimamente que regresé a Mérida, yo soy de esa zona, soy de Campeche, pero vecino con los de Yucatán, ¿no? Mérida, Yucatán, y regresé allá. Yo nunca me imaginaba, pues, porque yo siempre me presento como apóstol de la palabra del 88, ¿no? 1988, hice la primera vez primera promesa con apóstoles de la palabra. Pero, y yo tengo presente esto en el 1988, y cuando yo estuve en el mes de febrero de este año en Mérida, encontré a algunos sacerdotes que, como nos encontramos, ni siquiera nos pusimos como, ¿cómo se puede decir?, cita para encontrarnos. Yo iba a una capilla, porque era de Cuaresma, entonces yo iba a la misa en la capilla, y que me encuentro propio así de frente, un sacerdote, y me miraba, yo lo miraba, yo trataba de recordarlo, y yo no me recordaba muy bien cómo se llama, pero me acordé por su estatura, que era chiquitito, y en aquel tiempo nosotros le decíamos Santito, Padre Santito, porque así se llama Padre Santos, ¿no? Y entonces Padre Santito, y él es muy expresivo, pero en ese momento se quedó así mirándome, y yo también lo quedé mirando, y yo decía, pues lo conozco, pero no me acuerdo cómo se llama. Y después cuando él dice, hermana Amada, cuando me dijo hermana Amada, es como que propio una cosa, no sé, el recuerdo, Padre Santito. Y nos encontramos así, y ya me empezó a decir, mira que ya han pasado muchos años, y desde que vinieron a la misión allá en mi parroquia, ¿te acuerdas? Le digo, sí me acuerdo, pero no me acuerdo dónde, en muchos lugares allá de Mérida, porque yo hablaba maya, solamente hablaba maya cuando inicié la vida misionera, y entonces pues nos llevaba en las comunidades de todo habla maya, y entonces él se acuerda muy bien, y me dijo que en el 1984 por primera vez llegamos a su parroquia, y eso yo ya lo había olvidado, y pues para mí fue una dicha, una alegría encontrarme nuevamente con él, porque platicamos de experiencias, y es como por eso yo decía, Dios tiene sus planes, Dios sabe lo que hace, ¿no? Y yo no entendía los planes de Dios, tal vez, ¿por qué? Porque pues yo no me imaginaba de llegar allá y encontrarme con esas personas que ya me conocían, porque pues ya lo había borrado en la mente, no tenía esa experiencia. Y me quedó más en el 1988, cuando hice mi promesa por primera vez.
con Apóstoles de la Palabra, pero claro, el padre Amatuli fue en el 86 allá en nuestra parroquia, y entonces pues desde entonces empezamos a tener contacto con Apóstoles de la Palabra, y las experiencias que hacíamos antes ya lo había olvidado, pero allá fui a recordar muchas cosas. Una de esas cosas, yo pienso que para mí 2 personas muy importantes en mi vida al inicio, que marcó mi vida, fue el padre Walter Winrich, que él era el párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Sibalchén, donde nosotros hacíamos parte de esa parroquia. Para mí su espíritu misionero de ese sacerdote, su grande fe, era un hombre pues lleno de fe, lleno de... cuando lo conocí ya era grande, tal vez tendrá unos 70 años cuando yo lo conocí, pero tenía así una fuerza de voluntad de ir en las comunidades, porque nos llevaban de una comunidad donde después solamente donde llegaba el carro. En otras comunidades no llegaba, íbamos con botas, íbamos a visitar las comunidades, y él iba con nosotros. Y entonces para mí eso, y una fe grande que a veces se dice, a veces se decía que pues que no había dinero para gasolina, para carro y así, pero él siempre, no, el Señor nos va a ayudar, el Señor va a venir en nuestro encuentro, ¿no? Entonces por eso yo veía mucho en él eso, una fe grande y un espíritu misionero, una entrega, eso me llamó mucho la atención. Pero después, cuando conocí al padre Amatuli, pues ya la segunda persona que conocí que más como que me impactó su vida, y ya empecé a desear, a decir, yo quiero ser apóstol de la palabra, porque éramos un grupo especial, éramos un grupo de misioneros que estábamos allá en esa parroquia. Pero al conocer al padre Amatuli, y también porque pues me ayudó mucho sus libros. Si nosotros éramos misioneros que íbamos de comunidad en comunidad, de casa en casa, de pueblo en pueblito, y nos encontrábamos con testigos de Jehová, nos encontrábamos con mormones, nos encontrábamos con pentecostales, pero lo más triste, nos encontrábamos con católicos que tienen Biblia protestante en sus casas, y ellos son católicos, se consideraban católicos, pero nos preguntaban por qué la Biblia dice hermanos de Jesús, y entonces tienen razón los protestantes, dice que María no es virgen, porque aquí dice los nombres, y entonces ¿por qué la Iglesia Católica eso no nos enseña? ¿Y por qué bautizan a los niños? Si aquí dice que el que cree y se bautice se salvará. ¿Y por qué tenemos las imágenes? La Biblia prohíbe imágenes que son ídolos. Son 3 temas que ellos, pero nos decían con textos bíblicos, y nosotros como misioneras no sabíamos cómo responder, y por eso como cuando llega padre Amatuli con sus libros y la conferencia que dio, pues nos cayó como se dice, como agüita de mayo se dice, ¿no? Y entonces pues nos sentimos muy fortalecidos en la manera como forma padre Amatuli a los misioneros, y entonces desde entonces pues yo dije que voy a ser misionera, voy a ser apóstol de la palabra, y yo creo que por eso todas esas experiencias donde íbamos, que solamente llevábamos nosotros la imagen de la Virgen de Fátima, porque nuestro párroco Walter era muy mariano, y la evangelización que él hacía era esto, enseñar a la gente a rezar el rosario y la peregrinación con la Virgen de Fátima. Esto era nuestra misión, pero pues como íbamos de casa en casa, la gente nos cuestionaba y nosotros no sabíamos cómo responder qué contestar, y pues cuando salíamos a la misión éramos contentas, felices porque encontramos gente, pero cuando regresábamos estábamos tristes. Por eso cuando el padre Amatuli habla de su experiencia, de que muchas veces solamente porque tú agarras a esa gente y dices que misionero lo mandas, él lo dice de que son experiencias que son vividas. Yo personalmente lo viví. En muchas ocasiones decíamos al padre Walter, ya no queremos ir de casa en casa, porque mucha gente nos cuestionaba con la Biblia y son católicos y no sabemos cómo responder, y peor con los testigos de Jehová, con los adventistas del séptimo día, nosotros no huíamos, no queríamos hablar con ellos porque no sabíamos, pero cuando recibimos la formación bíblica
y apologética con Padre Amatuli, pues claro que esto nos ayudó mucho a fortalecernos en la fe, y eso también me ayudó a decir, pues ahora sí me siento más segura y yo sí quiero quedarme para toda la vida para ayudar a la iglesia, ayudar el pueblo católico, porque en los no católicos hay mucha gente que están dedicados para evangelizar de casa en casa, y nosotros en la iglesia católica casi no hay gente. Son pocos ministros, y los ministros que había o catequistas se dedicaban a dar formación para bautismos, para matrimonio, para cosas así, pero para evangelizar de casa en casa como lo presentó el Padre Amatuli en Campeche, pues no había. Y yo creo que para mí eso fue lo que más me llamó mucho la atención. Por eso para mí pues apóstol de la palabra, o ser misionera apóstol de la palabra, pues es lo máximo, ¿no? Y siento que a través del carisma de apóstoles de la palabra, pues nosotros ayudamos mucho a la iglesia, ayudamos mucho la gente católica que necesita, y por eso pues estoy aquí tantos años y se me olvidan los años, pero no se me olvida que tengo que ayudar a mi gente católica, pues conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, porque eso es lo que ayuda a que uno se sienta seguro en la iglesia fundada por Cristo y luchar ahí, y aunque haya problemas, dificultades, pero pues uno ya conoce Cristo, ya conoce la palabra de Dios, y pues uno tiene a Dios como a Cristo, la Virgen María, los santos como modelo, como ejemplo, y entonces pues uno no dice, pues me voy mejor, dejo esta iglesia, me voy en otra iglesia donde tal vez que uno quiere buscar también comodidad, o quiere buscar alguna otra cosa, tal vez que dentro de la iglesia católica a veces pues hace falta, ¿no? Claro. Y entonces por eso para mí es muy importante la palabra de Dios. Teniendo la palabra de Dios en nuestra vida, los problemas, las dificultades que se van teniendo, pues no son nada, porque tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a salir adelante a través de entender también el seguimiento de Cristo. De por sí es así. Difícil, ¿no? Ya nos decía el Evangelio de San Lucas, ¿no? Así es. Bien, pues estamos en el mes de la misión, mes de los misioneros, y pues por eso estamos en este mes para celebrar el tiempo que es precisamente para la misión. Y pues estamos en este mes que el Señor pues nos regala a través de la iglesia para poder dar a conocer de la palabra de Dios. Y pues la hermana Amada tiene muchas experiencias. Ella fue enviada muchos años de misión a Italia, y pues ella pues apenas también acabó de regresar, apenas se está adaptando otra vez al tiempo de México, ¿no? Y sí. Se fue. ¿Cuánto tiempo estuvo antes de regresar de Italia ya? ¿Cuánto tiempo estuvo de misión allá? ¿La primera vez? La primera vez creo que, contando todos los años, son más de 10 años, porque tuve hasta la ciudadanía allí, y creo que primero fue en el 92 hasta el 2000, y después en el 2003 hasta el 2007 me vine un año, después me fui, después ya regresé en el 2010 ya para estar aquí, pues ya casi 10 años que regresé, pero dentro de eso casi cada 2 años, cada 3 años he regresado allá, por ser que tengo la ciudadanía también allá. A veces necesito ir a actualizar algunos documentos, cosas así, y pues así me tocó ir ahora. En el 2017 fuimos con el Padre Amatuli a despedirse de las hermanas, de su familia, y ahora pues me tocó ir a renovar mi carta de identidad ahora 2 meses y medio de este año, ¿no? Uh-huh. Entonces pues vengo llegando, regresando, y pues para mí todo esto pues yo le agradezco mucho a Dios, porque si no fuera por la vida misionera, ¿cuándo iba a imaginar o soñar, ni en sueños seguro, de ir fuera del país, y sobre todo pues Europa? Pero gracias a esta vocación misionera pues he tenido esa dicha de conocer otras culturas, otros idiomas, y aprender también para poder compartir o realizarme como misionera donde he estado. He estado en Italia, en España, Portugal, pero sobre todo más en Italia.
Y ahí en Italia, hermana, ¿usted alguna experiencia pequeña de donde nos pueda contar qué es lo que más le llamó la atención de alguna misión que usted haya hecho allá en Italia? Algo que le impactó de la misión. Yo creo que lo que más me ha impactado y me ha llamado mucho la atención y que veo que nosotros como apóstoles de la palabra contribuimos mucho en la iglesia es la parte bíblica. La parte bíblica y apologética. Cuando iniciamos en el 96, en el 95, empezamos a una diócesis de la Sicilia, una isla. Sicilia es una isla, es propio sur de Italia. Llegamos a esa diócesis y era muy famoso un biblista que daba cursos de Biblia y la gente iba, pero después también nosotros nos tocó participar a ese curso y de ahí aproveché a tomar contacto con algunos sacerdotes, algunos sacerdotes, y fuimos a hacer una visita así como tipo itinerante en esa diócesis y llegamos a una parroquia. Esa parroquia, el sacerdote era uno de comunión y liberación. Dice que él tenía 15 años de ser párroco y todos los días, él decía, todos los días quería que la gente vaya a la iglesia, dice, y no va la gente, iba muy poquita gente en la iglesia los domingos. Y nosotros insistíamos a él que podemos compartir Historia de la Salvación, curso bíblico popular, y él decía, hermana, dice, yo no sé, ustedes vienen del tercer mundo, y ustedes que nos cuestionaba, ¿qué laurea tienen, no? O sea, quiere decir, ¿qué licenciatura tienen ustedes, no? Porque allá pues se habla mucho de licenciatura, de diplomado y todo esto, ¿no? Y yo le decía, nosotros tenemos la laurea de los 12 apóstoles, eso es lo que tenemos nosotros, somos misioneras, ¿no? Y dice, yo no creo que la gente dice, si yo que soy maestro de religión y soy dijo muchos títulos que tiene, tengo preparación y la preparación que doy a ellos, yo me formo mucho, me preparo y la gente no responde, ¿no? Decía que no responde, le decía, bueno, pues, pero si usted nos da permiso, nos da la oportunidad, tal vez aquí puede funcionar algo muy sencillo, muy práctico. Mira este librito, Historia de la Salvación, yo le decía, tiene 14 capítulos. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis nos da una visión panorámica de toda la Biblia a nivel así muy sencillo. Le digo, si usted nos da la oportunidad, compartimos a su gente. Y convencimos a 2 de sus parroquianas. Y entonces, él dice, no, pero yo lo veo difícil. Así como que nos hizo como un reto, ¿no? Como un reto, dice que van a ser ustedes del tercer mundo y así como que no podemos hacer nada, ¿no? Le dije, pero si usted confía, Padre, y nosotros hacemos lo que podemos, puede ser 2 gatos, como usted dice, 2, 3 gatos, pero esos 2, 3 gatos si aprenden algo, pues reciben de la palabra de Dios, esto van a hacer algo, ¿no? Y él como que no quería, pero esas 2 personas que convencimos, que son sus parroquianas, pues a través de estas fuimos a invitar casa por casa. El primer día 15 personas, el segundo día 20 personas, el tercer día 25, llegamos a 50 personas y el padre se quedaba. El primer día él de verdad era maestro de religión, fue a la escuela y rápido regresó, quería ver porque era como un reto que nos puso a nosotros, ¿no? Y nosotros vimos cómo la respuesta de la gente y como nosotros empezamos, la gente es verdad no responden porque pues su formación que da es de teología, es de cosas para sí, y la gente no todos tienen esa formación que él tiene, pero al menos no son gente propia también ignorantes, son de cultura, pero en campo bíblico propio la gente de cero, ¿no? Y entonces nosotros manejamos mucho eso del buscar capítulo, versículo en forma como lo hacemos, ¿no? Esa gente cómo se emocionaron y compraron, llevábamos Biblia, todos compraron su Biblia y fueron a buscar más Biblia. Y entonces para mí esa experiencia como que fue un reto, una cosa que el Padre nos dijo que no íbamos a poder.
logramos hacer que 50 personas terminaron su curso bíblico Historia de la Salvación. Terminando esto, ¿qué sigue, hermana? ¿Qué sigue? Y como ahí andaban los testigos de Jehová, y entonces dijimos rápido, apologética. Entonces dimos apologética. Esas dos, un mes casi estuvimos allá, porque 2 semanas dimos de Biblia y una semana, porque dimos concientización primero, y ya después dimos la otra semana concientización en apologética, y la gente le impactó, le gustó. Entonces ya después regresamos a dar capacitación de apologética, capacitación de Biblia, y se formaron diferentes personas que él mismo después se dio cuenta, ¿no?, que tantos años que estaba allá no lograba hacer, y con casi un mes que estuvimos nosotros allá, la gente, menos de un mes, se movilizó su parroquia, la gente, y se prepararon esas personas, y después se formaron, como le dicen ellos, iglesias domésticas, casa, familia. Encontraban 10, 12, no sé cuántas familias se reunían y hacían la formación que recibieron, el manejo de la Biblia, aclarar dudas, eso hacían. Y el padre quedó muy impactado, y hasta la fecha, esta vez fui a visitarlo. Ya pasaron cuántos años, del 95 hasta ahora, han pasado muchos años, pero esa experiencia de nuestra llegada, la difunta Regina y una servidora, fuimos las 2 que llegamos primero allá en esa parroquia, hasta la fecha, siempre se acuerdan de nosotros. ¿Por qué? Porque pues para mí es importante esto. Nosotros, ¿qué podemos dar a la gente? ¿De qué cosa puede entusiasmar la gente? La Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que dimos. Y quedamos buenos amigos con él. Él hasta después nos pidió como perdón, como disculpa, por decir que pues no creía en nosotros. Pero nosotros siempre dijimos que apostamos por la palabra de Dios, apostamos que la Biblia es el libro principal para cada católico, y eso es como la palabra de Dios es de vida eterna, es lo que entusiasma a la gente. Y para mí, yo creo que esto es una de las experiencias que marcó mi vida también, que para mí es impactante. Pues bien, pues le damos gracias a la hermana Amada por sus experiencias que nos ha compartido como misionera, apóstol de la palabra, y pues como vemos tiene mucha experiencia, y que eso nos enriquece para poder seguir entusiasmados en la misión, para poder entusiasmarnos de compartir de la palabra de Dios. Y pues el libro de Evangelizar la más noble aventura nos orienta a que vamos unidos a la iglesia, ¿no? Estamos unidos en la iglesia a través de la jerarquía también, y que vamos de la mano, y que lo importante en la iglesia es la evangelización, ¿no? Eso nos enseña el día de hoy lo que nos presenta el documento de Puebla, ¿no? Los obispos del CELAM, y que ellos pues nos enseñan a que es importante la evangelización, y como misioneras apóstoles de la palabra pues tenemos esta experiencia de poder dar a conocer la palabra de Dios. La voz de los obispos es importante para nosotros, de poder orientarnos más dónde tenemos que trabajar más en la iglesia, ¿verdad? Y pues aquí pues nos indica este documento. Bien, pues damos las gracias a todos los que nos escucharon en este día en su programa Te Seguiré, Señor. Nos faltó tocar muchos puntitos de este tema de la voz de los obispos, pero en el otro programa lo vamos a seguir compartiendo con ustedes. Y pues es que hay muchas cosas que compartir, y pues vamos de continuo con estos temas y con este libro de Evangelizar la más noble aventura. Pues bien, damos las gracias a todos los que nos escucharon, damos las gracias a la hermana Amada por estar con nosotros, y pues Dios mediante, si Dios quiere, Padre 8 días también, si es que está aquí en la casa, y que si estoy yo también, pues vamos a compartir con ustedes de la palabra de Dios, y pues vamos a estar presentando este libro de Evangelizar la más noble aventura. Nos despedimos de todos y vamos a terminar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludamos a nuestra Madre Santísima, que ella es nuestra gran intercesora.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Les damos gracias a todos y que Dios les bendiga, que estén bien. Que Dios los bendiga a todos. Avanzo sin miedo y con gran valor, cruzando montañas, llevando el amor. No hay nadie que me lo pueda impedir. ¿Y quién me podrá detener? A los pueblos lejanos caminando yo voy, en la noble aventura predicando a Jesús. Y en las pruebas Jesús me responde: no temas, contigo yo estoy. Evangelizar, la más noble aventura. 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 Jesús me ha llamado para evangelizar, de frontera a frontera su palabra anunciar. Jeremías 1, verso 5. Desde el vientre de mi madre me llamó a mí. Desprecios, rechazos yo encontraré, pero nada ni nadie me podrá detener en la noble aventura con Cristo. Y con María yo siempre seguiré. Evangelizar, la más noble aventura. 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 Radio Apóstol Puebla, una radio comprometida con la evangelización y la iglesia.